Biomoléculas orgánicas, presentado a Marilyn Paola Bernal y presentado por Valentina Vinasco Arenas. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura base de carbono y son sintetizadas por seres vivos. Están divididas en 5 grandes grupos: lípidos, carbohidratos, ácido nucleico y proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos, son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Existen varios tipos de carbohidratos: los monosacáridos, una molécula; los disacáridos, 2 moléculas; los oligosacáridos, de 3 a 9 moléculas; y los polisacáridos, cadenas ramificadas de más a 10 moléculas. Estructura química. Características. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía, se encuentran en vegetales y animales, realizan importantes funciones estructurales y metabólicas, son abundantes y diversos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Su enlace es llamado glucósido. La oxidación de estos es la principal ruta de obtención de energía. Se clasifican según su estructura. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en 2 tipos, en simples y en complejos. Los simples, o también llamados monosacáridos, son unidades o moléculas simples que al unirse forman carbohidratos más complejos. Esas son la glucosa, la ribosa, la ciclosa, la galactosa y la fructosa. Los carbohidratos complejos son aquellos que contienen más de 10 unidades de monosacáridos, formando estructuras moleculares complejas que pueden ser lineares o ramificadas. Funciones. Funcionan como reserva energética, usándose de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. Ahorran proteínas, forman parte de los tejidos importantes, estos son parte fundamental en tejidos conectivos y nerviosos. Además, también se encuentran en las moléculas del ADN. Previenen los cuerpos cetónicos, es decir, cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa a su lugar, por lo que produce unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Reguladora, la celulosa, fibra alimentaria, se encarga del tránsito intestinal. Importancia biológica. Los carbohidratos son las fuentes primarias de energía del cuerpo porque aportan el combustible necesario para el calor corporal y funcionamiento. Su potencial energético se expresa en calorías, un término que significa la cantidad de energía química que puede ser liberada como calor cuando el alimento es metabolizado. Por consiguiente, los alimentos altos en energía son altos en calorías, mientras que aquellos que son bajos en valor energético son pobres en calorías. Las grasas aportan 9 calorías por gramo, los carbohidratos y proteínas aportan 4 calorías por gramo. Conclusión. En conclusión, los carbohidratos deben estar incluidos diariamente en la ingesta del ser humano para su correcto funcionamiento. Los carbohidratos son la principal fuente de energía para todas las funciones corporales como la actividad muscular, la digestión, el cerebro, la transmisión de impulsos nerviosos, ayuda a regular el metabolismo de las grasas y las proteínas de tal manera que es fundamental que nunca nos haga falta en nuestro diario vivir para tener energía y correcto funcionamiento. Lípidos. Los lípidos son moléculas insolubles en agua, compuestos principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno y generalmente unidos a cadenas de carbohidratos denominados ácidos grasos. La mayoría de los lípidos a nivel biológico se clasifican como lípidos saponificables, es decir, que se forman por ácidos grasos. Estructura química. Está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas, están formadas por cadenas lineales, en ocasiones tienen algunos anillos aromáticos, son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles, comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, pues en una gran parte apolar o hidrofóbico, o sea que rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua. Contiene largas cadenas de hidrocarburos. Clasificación. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, cuando en su composición solo se encuentran moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno, como por ejemplo las grasas, los aceites y las ceras.
Lípidos complejos son aquellos que en su estructura contienen otros elementos adicionales a los que conforman los lípidos simples, como por ejemplo los fosfolípidos de la plasmática, que contienen también un grupo fosfato modificado. Funciones. Pueden utilizarse como reserva energética debido a que aportan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Las grasas ayudan a reducir la sensación de frío, pues aíslan el cuerpo. Es reguladora, tiene reserva de agua, estructural. Hay distintos lípidos como el colesterol y los fosfolípidos que constituyen parte de las membranas biológicas. Protectora. Los lípidos y grasas son un protector de los órganos como el corazón o los riñones, pues crean una capa a su alrededor que los protege de los posibles golpes. Importancia biológica. Forman las membranas celulares conjuntamente con proteínas y polisacáridos, almacenan energía que el organismo puede disponer fácilmente si la necesita. Cuando se ingiere más alimento del necesario, el exceso se transforma en grasas que se depositan en el tejido adiposo distribuido en todo el cuerpo. Protegen diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. El tejido adiposo protege del frío por ser un buen aislante. Las ceras recubren algunos órganos vegetales como las hojas, evitando la pérdida de agua. Intervienen en diversos procesos químicos intracelulares. Las grasas se obtienen a partir de los alimentos ingeridos y constituyen algunas de las vitaminas. Conclusión. Como conclusión, cabe resaltar que los lípidos son esenciales para el organismo, ya que estos aportan energía por si el organismo llega a necesitarla en cualquier momento, y son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. De tal manera se debe tener una buena ingesta de lípidos para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Ácidos nucleicos. Los ácidos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más chicas conocidas como monómeros. Estructura química. Características del AEDN. El AEDN es el que se encarga de almacenar y transmitir la información genética, la cual es utilizada luego para el desarrollo de todos los organismos. Se encuentra localizada en las células eucariotas y procariotas, cuenta con una cadena de doble hélice y es la única biomolecular capaz de autoduplicarse, permite la duplicación del material genético. Contiene toda la información genética hereditaria, su estructura se caracteriza por ser doble hélice, puede sufrir mutaciones, la secuencia de sus bases es infinita, se forman uniones que son fácilmente rompidas, las cuales se conocen por el nombre de puentes de hidrógeno. Características del ARN. El ARN es aquel que se encarga de controlar las etapas intermedias en la síntesis proteica. Ya como el ADN no actúa por sí solo, necesita el ARN para poder transferir la información hacia los compartimientos celulares. Presenta una sola cadena lineal, tiende a aparecer por un proceso que se conoce por el nombre de transcripción, cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, solo que reemplaza a la timina por el uracilo. Se clasifica en tres grupos: ribosómico, mensajero y transferencia. Clasificación. Los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos: ácido desoxirribonucleico, que es el AND, y ácido ribonucleico, que es el ARN. Mientras uno sirve de contenedor a la información genética, el otro sirve para materializar sus instrucciones. Cada uno comprende una molécula de azúcar pentosa y un conjunto de bases nitrogenadas distintas. Funciones. Sirve para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. Intervienen en los procesos de construcción, síntesis de proteínas en el interior de la célula. Lo mismo ocurre siempre que fabrica enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. También participa de la replicación celular, de la generación de nuevas células en el cuerpo. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. Importancia biológica. Los ácidos nucleicos son fundamentales para la vida, ya que son imprescindibles para la síntesis de proteínas y para la transmisión de la información genética de una generación a otra, o sea, la herencia. La comprensión de estos compuestos representó en su momento un enorme salto adelante en la comprensión de los fundamentos químicos de la vida.
La protección del ADN es fundamental para la vida del individuo y de la especie. Conclusión. Los ácidos nucleicos son fundamentales para los seres vivos, ya que una de las funciones al ácido nucleico es hacer que la transmisión de los genes hereditarios se lleve a cabo correctamente. Es decir, que gracias a ello los caracteres que caracterizan a un individuo, ya sea su tamaño, aspecto, contextura, entre otros rasgos, se puedan transmitir de padres a hijos. Proteínas. Las proteínas o protidos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Esas se ensamblan de diversas formas, lo que les permite participar como los principales componentes estructurales de las células y los tejidos. Estructura química está conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Características. Estas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contiene azufre y fósforo. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Clasificación. Las proteínas se dividen en dos grandes grupos: proteínas simples, proteínas globulares, esféricas y muy enrolladas, y proteínas fibrosas, que son alargadas. Proteínas conjugadas con otros compuestos, que serían proteínas como las lipoproteínas combinadas con lípidos y las glicoproteínas combinadas con azúcares, o las comproproteínas combinadas con pigmentos. Están también las proteínas solubles en agua, las proteínas solubles en ácidos y álcalis y las proteínas insolubles en agua también. Funciones. Catalizadores biológicos, compuestos de defensa. Las inmunoglobinas son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores, la hemoglobina transporta oxígeno, la transferencia y las lipoproteínas transportan lípidos. Estructura, proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina y de cabello como la queratina corresponden a este sitio. De reserva, la albumina de huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal, una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de la glucosa en la sangre. Importancia biológica. Las proteínas son de gran importancia para la vida del ser humano porque son alimentos de función plástica y estructural empleados por células para sintetizar sus propias proteínas, que son utilizadas en los procesos de crecimiento y la construcción de tejidos y órganos. Solo se consume para producir energía cuando se han agotado las reservas de glúcidos y de lípidos. Conclusión. En conclusión, las proteínas son esenciales para el desarrollo adecuado del ser humano, para su crecimiento y desarrollo normal. Los músculos de los cuerpos, así como cartílagos, ligamentos, piel, cabello y uñas, están compuestos básicamente por compuestos de proteínas, es decir, son fundamentales para mantener el cuerpo fuerte. De tal manera, es súper importante que el ser humano consuma diariamente proteínas para su buen desarrollo, calidad de vida y supervivencia.